Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? Estamos pues contentos otra vez, felices por las misericordias del Señor, ¿verdad? Que son nuevas cada mañana. Como siempre, un gozo y un privilegio poder servir a Dios y servirles a ustedes. Así que les saludamos donde quiera que nos estén viendo, aquí en México, en el Estado de México, en la República Mexicana y en cualquier país del mundo. Pues reciban nuestro abrazo, nuestro saludo y nuestras bendiciones. Y pues ya estamos listos, más que listos, para escuchar la palabra que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Buenos días, Dios les bendiga a todos y es un gusto poder estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Amén. De igual forma, saludándoles, buenos días. También es un gusto volverlos a ver nuevamente y pues saliendo de esta pandemia. Que Dios les bendiga. Amén, por la gracia de Dios, ¿verdad? Nos va a permitir ya pronto salir de esta cuarentena y poder reunirnos otra vez como familia, como hermanos en Cristo. Y bueno, pues lo que pase está en las manos de Dios. Dios es soberano. Dios sabe lo que hace y cómo Él permite todo, así que nosotros, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tener contentamiento con nuestra situación, eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues como siempre, recomendarles, por favor, que sigan cada indicación de nuestro gobierno, ¿sí? Por favor, para estar bien, protegernos en esta fase que hemos entrado de la contingencia, los cubrebocas, los saludos, y todo lo que nos recomienda el gobierno de nuestra ciudad o de nuestro país local, hay que obedecer. También les pedimos, como siempre, que nos apoyen con estos videos, predicando y compartiéndolos a sus familiares, a sus amistades, o simplemente con que usted lo comparta desde su muro. Es muy bueno y es más que suficiente para que el mensaje de Cristo, de su salvación, de las buenas nuevas de gran gozo puedan alcanzar a gente que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Nosotros recibimos muchos mensajes, correos, también hemos recibido de gente pues que ni siquiera nos imaginábamos que nos pudiera estar viendo en algún país tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues como por ejemplo Rusia, ¿no? Tanzania, que nos han escrito, ustedes han visto ahí nuestros hermanos ingleses, claro, las comunidades hispanas, pero qué bendición, ¿verdad? Que podamos todos contribuir para la evangelización del mundo. Así que, por favor, comparta este video en su muro y vamos a trabajar juntos para la gloria de Dios. Bien, el día de hoy, martes por la noche, les recordamos que tenemos una cita con las clases de niños que dan inicio a las 8 de la noche y el discipulado o el devocional para jóvenes y adolescentes, que es a las 7 de la noche. Entonces, terminando este devocional de jóvenes, ustedes corren para el devocional o la enseñanza de sus pequeños también. Muy bien, pues vamos a iniciar y vamos a hacer una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Nuevamente, Padre, porque podemos comprobar lo bueno que eres, lo maravilloso que eres. Como tú, Señor, cada día y cada mañana de nuestra vida nos muestras tu bondad, nos muestras tu amor, nos permites despertar con vida y siempre, Padre, recibiendo tu alimento espiritual. Señor, qué dicha y qué honor el que nos das de escuchar tu palabra todos los días, Padre, porque eso nos demuestra tu preocupación hacia nosotros, tu amor, cómo tú estás al pendiente de nosotros, tú sabes de lo que tenemos necesidad antes que te lo pidamos, y nuestra vida espiritual necesita, Señor, oír tu palabra, necesita comer el pan de vida que es Jesucristo, y es algo que tú has visto a nosotros y por eso es que tú has provisto estos preciosos momentos para estudiar tu palabra y recibir tu palabra, tu instrucción, tu consejo, tu sabiduría, Señor, tus leyes, tus decretos, tus mandamientos, tus promesas y todo lo que hay, Señor, ahí de forma maravillosa, tú la traes a nuestras vidas e impacta nuestros corazones. Yo te pido, Señor, por cada persona que nos está escuchando en este momento, a través de su teléfono o su computadora, en cualquier lugar donde esté, en el mundo entero, Padre,
Háblales, bendíceles, visítales y que podamos seguir haciendo esta forma de iglesia juntos, Señor, aún desde nuestros hogares. Muchas gracias, querido Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar nuestro devocional de esta mañana. Pues ya estamos con nuestro devocional número 22 por la gracia de Dios y su misericordia. Y el tema de esta mañana es frágiles para su gloria. Frágiles para su gloria. Y para esto vamos a basarnos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Por favor, vaya a su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9, dice así el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo: y él me ha dicho, te basta mi gracia. O otras versiones dice, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, responde Pablo, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Existe una tendencia universal, general, en todo ser humano, y esa tendencia es esconder nuestras debilidades. A todos nos ha sucedido. Por ejemplo, estamos tristes, pero ponemos cara de alegría. ¿Para qué? Pues para esconder nuestras debilidades. Deseamos, por ejemplo, llorar, pero contenemos nuestras lágrimas. Nos sentimos abrumados, pero aparentamos estar en control. Luchamos con la depresión, pero buscamos convencer a los demás de que estamos bien, de que tenemos buen ánimo. Y todo esto nos hace más que revelar con gran claridad la inmensa importancia que como seres humanos le damos a la imagen que otros tienen de nosotros. Hoy en día, perdón, a ver, si me ayudas tantito. Sí, vemos cómo en el ser humano somos muy dados, ¿verdad?, a evitar que la gente vea nuestra fragilidad, porque nos han enseñado que si mostramos nuestra fragilidad se pueden aprovechar de ello, ¿no? O a veces te dicen, ¿no? Es que si tú eres hijo de Dios, ¿por qué? No debe de haber esa fragilidad en ti, no tienes por qué llorar, eso no es de Dios. Y bueno. Sí. Bueno, disculpen ahí, creo que me hacía falta un par de huevitos estrellados o algo, ¿verdad? Bueno, efectivamente, esto es justamente cuando hablamos de que el ser humano queremos dar una imagen que por el momento no tenemos o que estamos escondiendo nuestras debilidades o nuestras situaciones y queremos mostrar a la gente una imagen para que otros tengan un concepto diferente de nosotros o mejor que nosotros. Esto es justamente lo que eran los fariseos en la época de Cristo, ustedes recordarán. Ellos buscaban la apariencia, ellos eran maestros de la apariencia. De hecho, la palabra fariseo significa, o mejor dicho, cuando Jesús les dice hipócritas, es la palabra hipócrites en el griego, que significa actor de escenario. Es decir, que ellos actuaban ante la gente, ¿verdad? Ellos en la iglesia eran unos o mostraban una apariencia de lo que no eran realmente en su interior. Cuando ellos caminaban por las plazas, por los parques, cuando estaban en la sinagoga, cuando ellos andaban detrás de Jesucristo, ¿verdad?, tratando de señalar sus faltas, de reprobarlo, de llevarlo a la cruz de una o de otra manera, ellos eran hipócritas porque ellos actuaban y demostraban a la gente una aparente santidad que en realidad no tenían. Y eso es lo que estamos hablando. Ellos estaban escondiendo su verdadera personalidad en un aspecto externo. Ellos buscaban, por ejemplo, ser elogiados a la vista del pueblo. Ellos buscaban los primeros asientos en las sinagogas para ser vistos de los hombres.
Ellos alargaban las filacterias de sus mantos para que el pueblo los viera y dijeran, oh, qué santos son, qué espirituales se ven, qué gran ejemplo a seguir son estos hombres, ¿verdad? Porque las filacterias representaban en el Antiguo Testamento, las filacterias eran esos pequeños faldones o hilos que estaban al final de sus vestidos, y cuando ellos caminaban, pues iban arrastrando, ¿no?, esos flecos. Ahora, esos flecos debían tener cierto tamaño, ciertos centímetros de tamaño de largo, pero ellos alargaban los flecos de sus vestidos santos. O sea, si por ejemplo, yo no recuerdo cuántos centímetros deberían de tener, pero supongamos que fuesen 20 centímetros, bueno, ellos los extendían a 60 centímetros y otros a 1 metro, ¿no? Entonces, cuando la gente veía eso, ellos sabían que eso representaba la santidad del sacerdote. Y cuando ellos veían más largo de lo que era, decían, wow, este es más santo que el otro. Este es más pulcro que el otro, este es más íntegro que el otro. Y ellos lo hacían deliberadamente porque querían mostrar a la gente algo que no eran realmente. Ahora, y en la vida real sucede exactamente lo mismo, porque le damos demasiada importancia a nuestra imagen pretendiendo que la gente diga cosas excepcionales de nosotros. Por ejemplo, deseamos que nos vean como triunfadores, queremos que nos vean como personas importantes, como superhombres, como supermujeres, como superhéroes, ¿verdad? Y ¿saben? Por eso nos resistimos a toda costa a revelar esas cosas que muestran nuestra verdadera condición de seres frágiles. ¿Y saben qué? Que no es malo ni es pecado que la gente se dé cuenta de que somos frágiles. No es malo, no es ningún pecado. A veces le tenemos miedo. Ahorita mi esposa, ¿verdad? Tú decías algo de que los cristianos pues no quieren o a veces somos mal aconsejados, ¿no? Mal orientados y nos dicen, no demuestres tu fragilidad. Como por ejemplo cuando pides perdón, ¿no? O cuando un hombre que ha cometido falta, un pastor o un líder, a nosotros nos ha pasado que si un líder comete una falta contra un congregante y lo ofende o muestra injusticia contra él y llega a nosotros la queja, nosotros evaluamos la situación y vemos que efectivamente el líder cometió una falta. Yo como pastor, yo le digo, ¿sabes qué? Yo te pido de favor que vayas y te disculpes. Pídele perdón, hay que resarcir el daño y mantén una buena relación con el congregante o con la persona. Y entonces a veces nos ha pasado que el líder dice, pero ¿cómo me voy a ver yo pidiéndole perdón si yo tengo un lugar de autoridad en la iglesia? ¿Cómo yo le voy a pedir perdón a la gente si aunque yo lo haya dañado? Eso creo que puede causar, no sé, una forma en que la gente pues ya no me vea igual. Pero no, hermanos, de eso estamos hablando, que no es malo, ni es pecado que la gente se dé cuenta de que somos frágiles. ¿Sabes por qué? Porque finalmente Dios nos hizo con esas limitaciones, ¿sí? Dios no nos hizo seres perfectos. El único perfecto es Él, es Jesucristo, es Dios el único perfecto. Lo único que debemos hacer es aprender a tratar con esas limitaciones. Tenemos que aprender a manejar nuestras fragilidades y sacar el potencial que hay en ellas, lo cual es muy diferente, ¿no? Sí, a final de cuentas somos vasos de barro. Ahí se ve nuestra fragilidad. Dice, y allí Dios ha puesto su poder. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y gracias a Dios por esa fragilidad, ¿verdad? Porque eso nos pone a nosotros un freno para no andar exaltándonos, para no sentirnos, como decía mi esposo, esas supermujeres, esos superjóvenes, esos superhombres, sino ver esa debilidad y reconocer que Dios así nos hizo. Sí. Y así lo hizo, ¿para qué? Para su gloria, ¿verdad? Sí, amén. Sí, así lo veo yo también. Sobre todo que esto da muestra de nuestro carácter, ¿verdad? Cuando nuestro carácter no es transparente, como que ocultamos algo dentro de nosotros, no somos realmente la persona que estamos viviendo ese momento de fragilidad, sí. Ese momento pues de angustia. No lo demostramos porque pues queremos sentirnos superiores, pero como dices, Dios nos ha hecho con limitaciones. Claro, sí.
Sí, Dios nos hizo con limitaciones, nos formó del barro, ¿verdad? De la tierra, y recibimos por su gracia ese soplo de vida. Pero esa es la evidencia clarísima, que nosotros somos seres frágiles desde que nacemos. Si somos honestos, nos rompemos con cualquier situación, ¿verdad? Ahora con eso que estamos pasando en el mundo, bueno, hay mucha gente rota, su fe se ha roto, su confianza en Dios se ha quebrantado. Mucha gente ha retrocedido y ha dejado de buscar el rostro del Señor y ha comenzado a poner su esperanza en las noticias, ha puesto su esperanza en las formas que el gobierno nos dice que vamos a salir adelante. Y eso es una tragedia para el cristiano, porque no logramos entender que cuando Dios nos dice que nosotros somos frágiles, que somos esos vasos de barro en manos del alfarero, Él nos está comunicando algo muy importante, algo muy serio, que Él quiere que dependamos de Él. O sea, porque al ser frágiles y que nosotros estemos conscientes de eso, ¿qué está diciendo Dios? ¿Te das cuenta que en cualquier momento y con cualquier situación te puedes romper? ¿Verdad? Exacto, sí. Entonces, date cuenta que tú tienes que venir a mí y poner tu confianza en mí. Porque si Dios no nos hubiese hecho con esa fragilidad, bueno, pues tenemos la solución en nuestras manos. Tenemos el poder en nosotros para poder solucionar cualquier cosa, lo cual no es así. El Señor dice en muchas partes de la Escritura: ven a mí si estás cargado y trabajado, yo te haré descansar. ¿No? Dice también: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y nosotros vemos a través de la historia y de las historias bíblicas cómo aún los grandes hombres de Dios tenían grandes fragilidades. Y ellos no se mostraban al mundo como los superhombres. Y déjame decirte que en la época del Antiguo Testamento, los mejores hombres de la sociedad eran los profetas. Cuando los profetas llegaban a una ciudad, los pobladores les tenían literalmente miedo, temor, porque el profeta normalmente traía siempre un mensaje de exhortación al pueblo. Siempre les decía: miren, viene un juicio o viene una reprensión, o el Señor me mandó decirles que va a quitar esto de entre ustedes si no se arrepienten, si no buscan el rostro del Señor, si no buscan confiar en Él. Entonces esos hombres, los mejores hombres de la sociedad, que eran los profetas, eran hombres frágiles también como nosotros. Ellos también se rompían con facilidad. Ellos dependían 100% de la comunión con Dios, de la oración, del estudio de la Torá, de las leyes de Dios, los preceptos, los mandamientos del Señor. Y si eso pasaba con los mejores hombres de la sociedad, ¿cuánto más va a pasar con nosotros, que estamos inmersos en un mundo lleno de barbaridades, ¿verdad? Lleno de barbaridades, de tentaciones, de cosas tan horribles que hoy suceden, y que a eso, si tú le atribuyes que no eres un hombre que estudia la palabra de Dios, una mujer que no tiene comunión con Dios, unos padres que no fomentan en sus hijos la vida espiritual, la búsqueda de Dios, el temor de Dios, las cosas santas, buscar una vida en santidad, entonces imagínate nada más, con cualquier vientito, ¿verdad? Con cualquier situación nos rompemos. Eso es a veces muy frecuente en los matrimonios que tienen problemas matrimoniales, ¿verdad? Y se rompen. Sí, hay una parte escritural donde el Señor dice al esposo, ¿verdad? Al hombre, que tratemos a nuestra mujer como a un vaso más frágil. Pero qué interesante cuando vemos nosotros que dice que ella es más. Quiere decir que el hombre también es frágil. Correcto, sí. Y en el matrimonio, los problemas y todo, pues llegan a suscitarse en el proceso de la vida. Claro, hasta hay canciones cristianas a veces que dicen o aluden a que una persona no debería llorar. Pero ¿por qué no? Si somos frágiles, claro, sí. ¿Verdad? Y las canciones del mundo dicen que los hombres no lloran. Sí, claro. Y a veces lloran más que las mujeres. Claro, y eso es una evidencia de la fragilidad con la que Dios nos hizo. Entonces no es malo mostrar que somos frágiles. Y más adelante vamos a dar algunos ejemplos. Bueno, perdón. Lo que debemos hacer entonces es aprender a tratar con nuestras fragilidades y a sacar el potencial que hay en ellas. Ya lo decía, por ejemplo, no está mal que en ocasiones la gente nos vea llorar. No está mal, al contrario, porque las lágrimas
tienen un potencial tremendo. Por ejemplo, cuando tú lloras delante de la presencia de Dios y derramas tu alma y derramas tu corazón y derramas tu ser, ¿verdad? Y te derramas delante de Él con tus palabras, ¿sabes lo que puede causar eso? Lo que puede causar es que tú vas a mover el corazón de Dios. ¿No te parece eso maravilloso? Cuando tú lloras delante de la presencia de Dios, tú conmueves a Dios. ¿Sí? El Señor se acerca a ti en medio de tu fragilidad. Cuando tú lloras, puedes mover el corazón de la gente. Incluso dice Pablo que la tristeza o las lágrimas que son según Dios producen arrepentimiento. Las lágrimas producen arrepentimiento. Entonces, tú puedes obtener muchos resultados muy buenos de la fragilidad de tus lágrimas. Por ejemplo, cuando yo veo llorar a mi esposa, siempre le pregunto, ¿por qué lloras? ¿Verdad? ¿O qué tienes? ¿O te sientes mal? ¿O te hice algo? ¿O te herí? ¿O te deshonré? ¿O te falté al respeto? ¿O qué tienes? ¿Por qué lloras? Bueno, y sea cual sea la causa por la que mi esposa llora o cuando mis hijos lloran porque tienen alguna preocupación, alguna presión en la vida, siempre la conclusión es la misma. ¿Y saben en qué concluimos siempre? Orando. Como dice Santiago, oramos unos por otros. Bueno, ¿sabes por qué? Porque yo puedo consolarte, yo puedo decirte que estés tranquila, que cuentas conmigo, pero al final de todo, en medio de tu quebranto y de tu fragilidad y de tus lágrimas, cuando nosotros vamos a Dios en oración, el Señor nos consuela, porque Él es el que nos diseñó con esas fragilidades. Él es el que nos diseñó con esos quebrantos, y esas lágrimas, en este caso, en el ejemplo que estoy dando de mi esposa, o esas lágrimas de mis hijos, de tu esposa, de tus hijos, se convierten en un potencial tremendo porque nos llevan a buscar el rostro de Dios. Sí, así es. Y siempre tener un equilibrio, ¿verdad? No es malo llorar, ¿no? Está bien. Dios puso en nosotros esos sentimientos, Dios puso en nosotros esas emociones. Jesús lloró en varias ocasiones en su palabra, que más adelante lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero Jesús lloró. Entonces nosotros lloramos, pero también ¿por qué lloramos, verdad? Porque a veces hay mujeres que se la pasan llorando todo el tiempo. Y es un llanto, pero por capricho, es un llanto de enojo, es un llanto porque a veces quieren mover las emociones, pero de una manera incorrecta. Pero si tu llanto es porque está siendo vituperada, si tu llanto es por el pecado que hay en tu vida, porque ves que tus hijos están yendo al mundo, si tu llanto es por una enfermedad, si tu llanto es por esa necesidad de buscar más de Dios, esa fragilidad, bueno, qué bueno, ¿verdad? Y es bueno expresarlo, y aunque nuestros hijos aprendan y vean, porque antes se les enseñaba a los niños que los niños no lloran. Y les decían, no llores, ¿cómo vas a llorar? Pareces vieja. Y eso está mal, ¿saben por qué? Porque al usar esa palabra, pareces mujer, estamos denigrando a la mujer, porque a final de cuentas el hombre y la mujer, delante de Dios, somos iguales, valemos lo mismo. Digo, hay una diferencia en cuanto a la autoridad, ¿verdad? La autoridad que Dios ha puesto en el varón. Pero si Jesús lloró siendo hombre, ¿por qué no enseñar a nuestros hijos que si ellos están tristes, claro, no que hagan llorar, no que lloren por berrinche, ¿verdad? Porque quieren un carrito nuevo, porque quieren otro globo, más dulces, no, pero sí enseñarles que hay momentos donde el expresar nuestras lágrimas aún enfrente de los amigos, aún enfrente de nuestros hermanos en la congregación, no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a buscar a Dios, y que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, bendecirte, déjame orar por ti, y llorar con los que lloran, ¿verdad? Sí, amén. Fíjense que ahorita con lo que dices, pues bajé mi mirada a ver que todo esté bien aquí en la transmisión, y estoy viendo un texto tremendo, ¿verdad? Que la hermana Eris Paz nos está haciendo favor de proporcionar, que está en el Salmo capítulo 6, versículo 6 y versículo 7 en la traducción del lenguaje actual, y dice que el rey David dijo, ya estoy cansado de llorar.
el rey David, Sí. ¿verdad? Ya estoy cansado de llorar. Por las noches lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. Es tanto lo que sufro que los ojos se me nublan. Por culpa de mis enemigos ya estoy perdiendo la vista. ¡Wow! ¡Qué versículo!, ¿no? Tan tremendo. Entonces es una realidad. El rey David, pues un hombre con gran fortaleza física, con gran fortaleza mental, era un rey, ¿verdad? Sin embargo, él no tiene empacho, como decimos, él no tiene problema en escribir, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en decirme, estoy cansado de llorar, ¿sí? Pero él nos demuestra su fragilidad. Sí, desde luego. Nosotros vemos varios ejemplos en la Biblia donde por diferentes situaciones también mostramos las lágrimas, muchas veces delante de las personas, muchas veces delante de Dios. Podemos ver a aquella mujer Ana que era estéril, como dice que se derramó delante de Dios por la necesidad que tenía ella de producir fruto, de tener un hijo, que ahí precisamente fue cuando vino Samuel y aquel pastor Elí no discernía, ¿verdad? Dice, esta mujer está ebria, viene tomada. Sin embargo, ella derramó sus lágrimas, se quebrantó, le dio a entender a Dios su fragilidad, aunque Dios nos conoce. Antes de que oremos, de que le pidamos la necesidad, de que lloremos y que vea nuestra fragilidad. Dios nos conoce, pero vemos pues las circunstancias por las cuales llora una persona, ¿verdad? Pero estamos viendo el motivo de su fragilidad, en qué aspecto te llega. ¿Y cómo dice que se llama nuestro tema ahí hasta arriba? Sí, se llama Frágiles para la gloria de Dios, para su gloria. Pues. Y ahí está el punto, exactamente. ¿verdad? Frágiles para su gloria, porque fíjense qué tremendo, porque si nosotros decimos, no, yo no voy a llorar, me voy a aguantar, tú no estás glorificando a Dios con esa actitud. No lo glorificas porque entonces le estás diciendo a la gente, nos estás comunicando, le estás diciendo a Dios, yo no soy frágil. O sea, ¿cómo te diré? Como que te pones en contra de cómo Dios te creó, en esa fragilidad, ¿no? O sea, como que te opones al Señor. Yo no lloro, y a mí me enseñaron a no llorar, yo voy a saber enfrentar la vida, ¿no? Sin embargo, he considerado yo que hay gente que no puede llorar también, y que como que su fragilidad la permanece dentro de la persona, no la expresa a través de las lágrimas. Ese punto es muy importante porque efectivamente, y eso se debe a la dureza del corazón de la gente también. Claro, la experiencia que han tenido en la vida también les han golpeado y han sido mal llevados o enseñados, o han sido tan golpeados, ¿verdad? Que se endurecen y dicen, yo no más lágrimas, nunca más voy a volver a llorar, nunca vas a ver que me salga una lágrima en mis ojos por ti, ni por ti, ni por ti, ni por nadie en la vida, ni por Dios, que eso es lo peor, ¿verdad? Es un endurecimiento en su alma, una insensibilidad en su corazón. Ahora, tampoco es malo que la gente se dé cuenta que estamos pasando por un mal momento, quizá momentos de enfermedad, ¿no? Y decir, por ejemplo, esos cristianos que están enfermos, el pastor Chuy Olivares nos contaba una anécdota de una mujer diabética que estaban en una reunión de pastores y entonces están ahí platicando y la mujer diabética se desvanece porque se le bajó el azúcar, no había desayunado nada la mujer y se desmaya. Y entonces pues todos se preocupan y van a ayudarla y entonces alguien por ahí grita, es que ella es diabética, o sea, dando a entender, le falta alimento, que coma algo para que se recupere. Y entonces ella ya se estaba recuperando y cuando ella oye que alguien dice, es que ella es diabética, ella dice, no, yo no soy diabética, yo cancelo esas palabras, yo rechazo esas palabras. Y la gente le está diciendo, no, o sea, no es por otra cosa, es que queremos ayudarte, necesitas tomar tu alimento. Y su propio esposo le decía, mi amor, es que tú eres diabética, yo no soy diabética, cállate, cancelo tus palabras, no recibo tus palabras, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con esa actitud? Estamos mostrando a la gente algo indebido, que no somos frágiles, que somos superhombres, que no nos podemos enfermar, que no nos deberíamos de enfermar. Y eso está mal.
Porque nosotros vemos en la Escritura, creo que aquí lo tengo anotado, ¿verdad? Personajes, sí lo tengo, ¿verdad? Anotado, personajes bíblicos, héroes de la fe, que enfermaron. Sí. Y no solo no lo negaron, sino hasta dijeron su enfermedad. ¿De qué estaban enfermos? Entonces, alguien tiene que estar mal aquí. La persona que dice, no digas que estoy enfermo, o Dios, que el Espíritu Santo hasta muestra las formas y las enfermedades de las cuales él sufrieron. Por ejemplo, cuando David dijo, contar puedo todos mis huesos, mi verdor se tornó en sequedades de verano. Los especialistas, los médicos han analizado la historia de David y dicen, eso es exactamente los mismos síntomas de cáncer de huesos. Pero claro, ese término o esa terminología no existía en aquella época como para que dijera David, creo que tengo cáncer de huesos a causa de mi pecado. Pero él dice, mis huesos se secaron, mi verdor se tornó en sequedad de verano, puedo contar todos mis huesos. Entonces, no está ocultando la realidad, no está ocultando su fragilidad, no está ocultando su debilidad. Por eso, no es malo que la gente se dé cuenta que quizá hemos enfermado, o que perdimos el trabajo, o que algún hijo se fue de la casa. La gente de todas maneras se va a dar cuenta y no tenemos que tratar de dar una apariencia que no es. Lo que tenemos que hacer es sacar el potencial de la situación y la crisis que estamos pasando. Por ejemplo, una ocasión se enfermó un pastor y yo hablaba con él y le dije, oye, bueno, voy a estar orando por ti. Y me dijo, muchas gracias, Daniel, pero te quiero pedir un favor. Sí, dime, por favor no se lo digas a nadie. No le digas a nadie que estoy enfermo, no le digas a nadie que me he sentido mal. Bueno, son cosas que yo no entiendo, porque cuando yo me enfermo, yo sí lo hago saber a la gente. Yo pido a la gente que ore por mí. Yo les digo, por favor, hermanos, llévenme en sus oraciones. Me he sentido enfermo, no me siento con fuerza, necesito visitar a algunos especialistas. Así que, por favor, apóyenme con sus oraciones. Entonces, cuando yo hago eso, yo recibo más fortaleza y puede ser que incluso yo hasta pueda recibir la respuesta de Dios más rápida a causa de las oraciones de las personas. Entonces yo no tengo por qué esconder mis fragilidades, yo no tengo por qué esconder mis debilidades. Al contrario, el Señor dice que nosotros somos un cuerpo de hermanos en Cristo, ¿no? Y Santiago dice en su carta que debemos aprender a orar unos por otros, ¿sí? Entonces, y también la Biblia, no es cierto que dice, no es cierto que el Señor dice, si alguno se encuentra enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Cállese la boca, no le diga a nadie, que por favor nadie se entere, no vaya a ser que la fe de los demás se vaya a debilitar. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, si alguno se siente enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y imponiéndole las manos y ungiéndole con aceite, y la oración de fe, sanará al enfermo. ¿Sí? Entonces vemos ahí un modelo excelente. El modelo es el de la Biblia, que nos dice, no escondas tus fragilidades, no escondas tus debilidades, pídeme la ayuda a mí y pídele la ayuda a los demás. Claro. Dile, ora por mí, por favor, inclúyeme en tus oraciones, por favor, tenme presente en tus oraciones. Me siento enfermo, me siento mal, perdí mi trabajo, mi hijo se fue de la casa, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi hogar, en la empresa. ¿Podrías incluirme en tus oraciones, por favor? Sí, ese es por un lado, ¿verdad? Mostrar la fragilidad delante de nuestros hermanos, nuestros seres queridos, y ser humildes, porque muchas veces por eso es que no queremos mostrar la fragilidad, porque en realidad detrás de eso hay un orgullo, o hay amargura, o hay resentimientos, o hay un corazón endurecido. Ahorita yo recordaba una parte de mi vida cuando yo era pequeña, tenía 12 años. Yo recuerdo que yo hablaba con mi papá es un hombre inconverso, que él no conoce de Dios, no conoce de la palabra de Dios, y yo hablaba con él y expresaba ese dolor, el dolor que en ese momento estaba sintiendo, que eran varias situaciones
que había en mi vida, y como él nunca vivió conmigo, su respuesta como para cuidar aparentemente mi corazón y hacerme una mujer o una niña fuerte, fue decirme: tú no tienes por qué llorar nunca por nadie, por nadie. Y me regaló hasta un cassette donde la canción decía que aunque vieras a tu mamá con las tripas de fuera, no lloraras. Y ¿saben una cosa? Esas palabras, como fue mi padre el que me las dijo, se quedaron sembradas en mi corazón, y durante muchos años yo no lloraba. En mi vida se dio el orgullo, un corazón endurecido, pero yo recuerdo un momento en mi vida después de algunos años donde yo le pedí al Señor que me ayudara, y el Señor rompió, quebró ese corazón que estaba lleno de dureza, de amargura desde muy pequeña, y ¿saben una cosa? Dios lo cambió, y recuerdo que fueron 1 o 2 días que yo me pasé llorando, pero ¿saben por qué? Porque su Espíritu Santo me estaba consolando, porque su Espíritu Santo estaba cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne. Así que debemos de verdad como padres enseñarles a nuestros hijos que la fragilidad no es mala y que hay una esperanza para los que lloran. Dice el Salmo 126:5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Volverán andando y llorando. El que lleva preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El Consolador, nuestro Consolador, es Jesús por medio de su Espíritu Santo. Y sabes una cosa, si de cerca de ti no tienes a tu esposo, no tienes a familiares, no tienes amigos, no te sientas solo, porque si ellos no están para consolarte, no estás solo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es tu consolador. Así es. Me estaba acordando mientras tú hablabas, el día de ayer en la comida siempre comemos juntos, ¿verdad? Y se hace una fiesta tremenda porque somos 8 y bueno, aprovechamos la cocina, porque en la cocina tenemos una barra, y para no alejarnos tanto y irnos al comedor, pues comemos en la barra, desayunamos, comemos y cenamos en la barra, todo. Y entonces estamos apretaditos y bueno, y en un momento me dice Dani: oye papá, ¿te acuerdas cuando una vez te dejé de hablar? ¿Cuánto tiempo? Me dijo: te dejé de hablar 2 meses o 2 meses. Le dije: ¿2 meses? Mi hijo tiene hoy 12 años. ¿2 meses? Le dije: yo no me acuerdo de eso. Me dijo: sí, que yo me paraba y no te hablaba y nomás le hablaba a mi mamá. ¿2 meses? Yo creo que Dani exageró, se le hizo como 2 meses. 2 días. Pero él me dijo lo siguiente, él me dijo: pero mi mamá habló conmigo. Y mi mamá me dijo: oye, ya me di cuenta que no le hablas a tu papá porque te disciplinó, porque te regañó. Eso no está bien. Tú tienes que aprender si tú crees que tu papá te ofendió, tú tienes que aprender a perdonarlo y pasar por alto la ofensa y no guardar eso en tu corazón, lo que ahorita tú misma estás diciendo, ¿no? Entonces, él no quería mostrar su fragilidad, su dolor hacia mí, su dolor. ¿Y cómo lo reflejó? Endurecido, endureciéndose. Y a veces hacemos comentarios descuidados que nos lastiman. A veces mi esposa me ha dicho a mí: ¿sabes qué? Tu comentario me ofendió. Oye, pero lo dije de broma. Sí, pero me lastimó. Oye, pero es que hasta me estaba riendo. Sí, pero tu comentario fue descuidado y me lastimó. Y qué bueno que ella me lo dice, porque cuando ella me lo dice, entonces yo tengo que decirle: mira, te voy a explicar, no lo hice por ofenderte, pero te ofendí y te pido que me perdones. Pero si ella no manifiesta su sentir, ¿verdad? Su fragilidad, entonces ella no causa en mí el arrepentimiento y el resarcir el daño que yo causé en ella, aún inconscientemente. Por eso es muy importante no esconder nuestras fragilidades y, como dice el tema, frágiles a su gloria. Porque cuando nosotros mostramos nuestras fragilidades, glorificamos a Dios. Así es, amén. Fíjate que hace un momento comentabas que siempre le debemos de pedir al grupo de oración, intercesión: por favor, oren por mí, no tengo trabajo, mi matrimonio está de esta forma. Y yo lo veo muy correcto, ya que la Escritura dice, ¿verdad? Tú nombraste a Santiago: si alguno está enfermo, que venga y vea a los ancianos, pues, y que oren por él.
Pero también el apóstol Pablo en la carta 2 de Corintios, ahorita acabo de terminar la carta de 2 de Corintios, de leer, y ya empecé Efesios, y dice en la carta de los Corintios que llevemos las cargas los unos de los otros. Sí. Ahí está muy explícito. Entonces, ¿por qué no expresar tu fragilidad, tu enfermedad, tu necesidad delante de los hermanos, de los pastores? Mire, me pasa esto, para que te ayuden con esa carga, porque hay veces que uno no soporta la carga. Otro ejemplo de un hermano que se enfermó, y aquel hermano le habían dicho, no sé qué tipo de enfermedad tenía, pero aquel hermano, en lugar de quedarse en su casa, me decía: yo por eso voy delante de Dios, y en la adoración me tiro y lloro delante de Dios. La gente normalmente dice: ore por mí, haga esto, y ni siquiera recurre en su fragilidad a Dios, sino que hasta se va muchas veces. Gente que se va de la iglesia y todo. Sin embargo, yo admiré a ese hermano que dije: pues qué bueno, ¿verdad? Fue transparente, y no escondió en su orgullo, en su intimidad, sino que se tiraba delante de la gente ahí en la adoración, y le expresaba a Dios. Dios ya sabe nuestra fragilidad. Ahora tú vas, por ejemplo, con un psicólogo. No estamos en contra de la psicología. Si la psicología se atiende correctamente, y hay psicólogos cristianos muy prominentes, y si se combina o se aplica, mejor dicho, correctamente con la Escritura, puede dar mucho fruto. Pero cuando tú vas a la psicología en sí, con un psicólogo no cristiano, el psicólogo cristiano te dice muchas veces: mira, no le muestres a la gente que tus lágrimas, llora para ti, llora tú mismo, o ¿sabes qué? Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. O sea, sí, es que doctor, fíjese que yo engañé a mi esposa y ella me dijo que nunca me lo va a perdonar. Bueno, sí, hiciste mal, pero perdónate a ti mismo. Entonces, ¿sabes? Eso va completamente contra la Biblia, porque nosotros no tenemos poder para perdonarnos a nosotros mismos. Dígame usted en dónde dice la Biblia que tú te puedes perdonar tus pecados, o que tú puedes perdonar tus faltas. De ninguna manera. La Escritura nos enseña que nosotros debemos de llevar nuestras faltas delante de Dios, pedirle perdón a Dios para que Él perdone nuestros pecados. Entonces, es necesario que pidas perdón a la gente, porque también esa es la otra cara de tu fragilidad, ¿no? De que digas: oye, me equivoqué, pequé, te deshonré, no te di honor, no te reconozco, no te trato como a vaso más frágil, no te comprendo, nunca oro por ti, etcétera, 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 soy un insensible, perdóname. Y estás mostrando tu fragilidad, y es por eso el tema se llama Frágiles para su gloria. Ahorita mi esposa lo estaba diciendo, mi papá lo está diciendo también, y yo aquí lo tengo ejemplificado. Hay mujeres que le dicen a su esposo: nunca me vas a ver llorar, jamás me vas a ver llorar, o nunca te voy a pedir perdón de nada, aunque me haya equivocado, o aunque me veas muriéndome, nunca te lo voy a demostrar. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Son las evidencias de un corazón duro, ¿sí? Eso es orgullo en el corazón. ¿Qué es eso de decirle a la gente: nunca te lo voy a demostrar, nunca voy a derramar una lágrima por ti? Si el mismo Señor Jesús derramó lágrimas por los pecadores, ¿quiénes somos nosotros para no demostrar nuestra fragilidad? ¿Sí? Ahora, no estamos hablando que andes como la Llorona llorando en todos lados, porque también hay gente que le andan llorando a todo mundo, le hablan por teléfono y le andas contando tus penas a las personas menos indicadas. Pones en tu Facebook: estoy llorando, mi esposo me dejó, mi hijo me desobedeció, me deshonró, me siento sola, me siento triste. No estamos hablando de eso. Mi papá acaba de decir: ve y derrámate delante de Dios. Ahora, si tú cometiste una falta contra alguien, ve contra esa persona, como dice la Escritura, y pídele perdón, ponte a cuentas y muestra tu fragilidad. Si quieres ser ministrado, ve con el pastor de tu iglesia, ve con los diáconos de la iglesia, pero no andes, que no andes siendo tu paño de lágrimas cualquier persona, porque eso hoy está de moda. Y nosotros lo vemos: ay, es que en esta cuarentena, como no hay iglesia, no, pero estamos los pastores y estamos los diáconos al servicio de todos ustedes. No le andes contando tus problemas a todo mundo. ¿Sí? Ahora, miren, ¿querías decir algo? No. Ah, bueno, es que te vi como así. Sí. Miren, el rey Salomón escribió un poderoso versículo para nosotros
nada más y nada menos que hace 3000 años aproximadamente. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice así, dice, Él ha hecho, es el famosísimo Eclesiastés 3, ¿verdad? Que lo usamos para muchas cosas, que todo es perfecto en su tiempo. Y Él escribe lo siguiente, Él ha hecho perfecto o Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en los corazones del hombre. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Ahora, este es un tremendo versículo y es verdad porque no logramos ver la obra que Dios puede hacer a través de nosotros o a través de nuestras fragilidades, ¿verdad? Y decimos, no, ¿cómo llorar? ¿Cómo ministrarme? ¿Cómo pedir perdón? Y es lo que acaba de decir Salomón, el hombre no descubre, no logra ver la obra que Dios puede hacer desde el principio hasta el fin, cuando nosotros evidenciamos nuestras fragilidades. Pablo, por ejemplo, declaró en su carta a los Corintios que gustosamente se gloriaba en sus debilidades. ¡Wow! Sí. ¡Qué versículo! Sí, amén. Gustosamente se gloriaba en sus debilidades. Y tú te preguntarás, ¿verdad? Yo me hice la pregunta ayer en la noche, ¿gustosamente? Sí. Pues ¿qué tenía Pablo en las venas, ¿no? En la sangre, para decir que, ¿quién gustosamente hoy en día, díganme ustedes, de la gente que no conoce a Dios, se gloría en sus debilidades? ¿Quién gustosamente dice, ay, no hay problema, no hay problema, no tengo para comer el día de mañana, pero no hay problema, el Señor proveerá? Dígame, de esa gente hay muy pocos en la vida, porque aún hasta los cristianos no se glorían en sus debilidades. Es trágico, triste que aún los cristianos haya una infinidad de cristianos quejándose delante de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué perdí el trabajo yo? ¿Por qué me tuve que enfermar yo? ¿Por qué no tengo para pagar la renta? Ya están como Asaf, ¿verdad? Cuando dice que él iba camino al templo y dice que iba camino al templo y sintió una punzada en su corazón. Dice, tuve envidia porque vi la abundancia de los la abundancia de los arrogantes. Sintió una punzada en su corazón y seguramente iba camino al templo y iba diciendo, Señor, ¿por qué si yo soy el director principal de la orquesta de David y el director principal de alabanza del templo, que yo te alabo y que yo te sirvo? Mira, nada más salgo y veo que el de enfrente está lavando su Mercedes-Benz y el otro vecino está lavando su BMW y yo ni a bochito llego, me tengo que ir caminando al templo, ¿verdad? Tuve envidia de los arrogantes. Sí. Dice, pero después llega al templo y dice, hasta que entré a tu santo templo y me di cuenta que fuera de ti nada deseo en esta tierra. Sí, amén. Ojalá y los cristianos fuéramos así y que no sintiéramos esa punzada en el corazón, ¿sí? Y que en medio de nuestras fragilidades, en lugar de sentir envidia de los arrogantes, que nuestra fragilidad pudiera glorificar a Dios. Sí. ¿No? Sí, pero la mayoría de las personas, ¿en qué es en lo que nos gloriamos o se glorian? En sus logros, en lo que aparentemente han logrado hacer en sus fuerzas, pero ¿qué tenemos? Y que sí han logrado hacer en sus fuerzas, sí, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado, verdad? Así es. Y como dice el pastor Tony, ¿y qué tenemos nosotros que no hayamos aprendido? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros que no hayamos aprendido? Entonces, a final de cuentas, realmente esto es algo que nos vuela, ¿verdad?, la cabeza al leer que Pablo se gloriaba en sus debilidades. ¿Pero por qué se gloriaba en sus debilidades? Porque sabía que ahí es donde se iba a manifestar el poder de Dios en su vida. No nosotros. Nosotros, ¿qué poder podemos tener? Nada. Somos
vasos de barro, Así vasos de barro. Mateo 5:3 dice, pobres de espíritu, pero dice bienaventurados. Así que Jesús está reconociendo lo débil que somos, pero nos llama bienaventurados. Así que al decir pobres de espíritu, ahí está hablando de lo frágiles y de lo débiles que somos, pero somos bienaventurados en esa fragilidad, porque ahí es donde el poder de Dios se perfecciona. Así que no te sientas mal, mujer, cuando has decidido demostrar primero que nada delante de Dios, reconocer lo frágil, lo vulnerable que es, cuando vas y dices, Señor, perdóname, perdóname porque reconozco lo débil que soy ante la tentación, lo débil que soy ante la comida, lo débil que soy en la falta de disciplina. Es que eso de la comida de verdad es un gran problema. Muchas mujeres están enfermándose sus cuerpos. ¿Por qué? Porque comen y comen en su debilidad, lejos de ir a buscar a Dios. Se fortalecen en la comida, ¿no? Y busquemos de Dios, busquemos de Dios. Al pecado de la glotonería, sí. Yo quisiera hacer también una aportación respecto a que cuando mostramos nuestra fragilidad para la gloria de Dios, entonces Dios dice, Romanos 8:28, que los que le amamos, Él tiene cuidado de nosotros. Todo obra para bien. Todo obra para un propósito de Dios, para bien. Entonces dice Pablo también en esa segunda carta a los Corintios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De toda consolación. Entonces cuando Dios te consuela, tú ya vas a tener que dar al que es frágil. Claro. Tienes palabras para consolar al hermano, llevar su carga al frágil. Eso me hace recordar ahora que mi mamá partió con el Señor. Pues bueno, a todos nos golpeó y lloramos, nos entristecimos. Y yo hablando con el pastor Chuy Olivares, yo le dije que yo me sentía muy mal, muy triste, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes? Es lo que estás diciendo ahorita. Me dijo, mira, esta experiencia a todos nos ha pegado, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero ahora tú vas a poder consolar a otros, es lo que estás diciendo, porque tú ya pasaste por esta experiencia y tú ya sabes el dolor que se siente. Entonces, cuando tú te des cuenta de alguna persona que perdió a un ser querido, tú ya sabes cómo consolarlo, ya sabrás cómo decirlo. Y entonces y de esa forma glorificamos a Dios en nuestra fragilidad, ¿no? Estamos leyendo esta parte de Pablo cuando él dice que gustosamente se iba a gloriar en sus debilidades. Y yo decía, gustosamente, es una frase rara, ¿no? Suena raro, porque la gente, y bien decía ahorita mi esposa, la gente dice, bueno, yo me puedo gloriar en mis triunfos, yo me puedo gloriar en mis éxitos, en mis logros, en mi inteligencia, en mi fuerza, en mi cuerpo. Las mujeres dicen, yo me glorío en mi belleza. Los futbolistas dicen, yo vivo de mis piernas, ¿verdad? Las Miss Universo dicen, yo vivo de mi belleza, ¿sí? Y se glorían en cosas externas, pero en mis debilidades, ¿me puedo gloriar en mis fragilidades? La gente que no tiene a Dios dice, nunca, jamás. ¿Quién se puede gloriar en sus debilidades? Bueno, y eso lo leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al versículo 10. Pablo dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, porque el Señor, entre paréntesis lo dijo, lo llevó al tercer cielo y vio cosas que nadie ha visto y oyó cosas que no les daba al hombre ver ni escuchar. Y le dijo, por cierto, ¿te me callas? No quiero que le cuentes nada a nadie, ¿verdad? Y entonces dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera o me enorgulleciera, me fue dada una espina en la carne. Esa espina fue una enfermedad en sus ojos. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces le he rogado al Señor para que lo quite de mí. Pero Él me ha dicho, te basta mi gracia, Pablo, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, ya entendí. Entonces, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.
Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, ¿ya entendí? Entonces soy fuerte. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿creen ustedes que Pablo se detuvo en algún momento a pensar en la locura de esta semejante declaración? Claro que no. O sea, él no dijo, ay, a ver, ¿está bien lo que estoy diciendo? Híjole, no, como que me oigo muy negativo, ¿no? Como que mis hermanos en Cristo me van a decir, oye, cállate, no seas negativo, no declares cosas negativas. No, Pablo no se detuvo a pensar eso. Pablo no hizo ningún esfuerzo por esconder sus debilidades. Al contrario, a viva voz, él dijo, gustosamente me gloriaré en mis debilidades. Entonces, noten esto, hermanos y amigos, lejos de producirle vergüenza, Pablo estaba dispuesto a que la gente conociera que era un hombre normal y que tenía las mismas limitaciones de millones y millones de personas alrededor del mundo. Él lo acaba de decir, él era insultado, él sufría privaciones. Él mismo lo dijo, yo he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez y también he vivido a aprender en abundancia. O sea, aquí el punto principal no es ni el tener o el no tener, sino aprender a vivir cualquiera que sea tu situación, ¿no? Y él mostró él hace esa observación pues para la gloria de Dios, porque yo he oído hoy en día, y está muy de moda, que los cristianos dicen, no, pues si Dios está conmigo me tiene que ir bien, tengo que vestir bien, tengo que vivir bien, tengo que traer buen carro, buena casa, buen trabajo, buena empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si Pablo lo tuviera ahí enfrente de él, lo tendría, yo creo que ya se habría desmayado 3 veces, Pablo. Óyeme, si yo muchas veces no tenía ni para comer, diría el apóstol Pablo, con mis propias manos yo tenía que trabajar, hacer tiendas, y tú vienes a decirme que un cristiano no puede pasar momentos de pobreza en su vida, de escasez, de enfermedad. Por favor, no sabes qué espíritu te está usando. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, ¿dónde podríamos dejar el versículo de Jesús mismo? Que él dijo, ¿saben una cosa? Las aves del cielo tienen nido, las zorras del campo tienen guarida, tienen donde dormir, pero yo, el Hijo del Hombre, ni siquiera tengo casa propia, no tengo donde recostar mi cabeza. Entonces, el mismo Jesús mostró su fragilidad. Jacob, cuando iba camino escapando de su hermano en aquella noche que el ángel de Jehová se le apareció, él dice que tomó una piedra de almohada, ¿verdad? Bueno, él no tenía las comodidades tampoco. Estamos demostrando de alguna manera, hermanos, que somos frágiles, no importa quiénes seamos y lo que hayamos hecho para Dios. Ayer hablábamos y decíamos esos dichos, ¿verdad? Que la gente quiere la gloria, pero no quiere la historia. Quieren ser grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, pero no quieren pasar por momentos de fragilidad. No quieren mostrarle a la vida que somos frágiles, porque Dios nos hizo frágiles. Ahora, lejos de producirle entonces vergüenza, Pablo, él estaba dispuesto a que la gente conociera, dijimos que era un hombre normal y que tenía las mismas limitaciones de millones y millones de personas alrededor del mundo. Y nosotros también las tenemos porque somos seres humanos como todos los demás. El mismo Señor Jesús, en su estado de hombre, nos mostró una de sus debilidades físicas, que fue llorar. Tú lo dijiste hace un momento, cuando le dijeron, Señor, tu amigo está muerto, Lázaro. Jesús lloró. ¿Sí? Y Jesús lloró, bueno, podríamos decir 2 cosas. Una, se ha dicho que lloró porque Jesús amaba mucho a Lázaro, porque ahí mismo decía la gente, miren cómo le amaba, ¿verdad? Cuando lo vieron llorar dijeron, miren cómo le amaba. Sin embargo, algunos eruditos dicen que Jesús no lloró por la muerte de Lázaro, sino por la incredulidad de la gente que estaba alrededor. Porque el Señor Jesús no fue a Lázaro cuando lo mandaron llamar, cuando todavía estaba vivo, sino que deliberadamente él fue hasta que ya estaba muerto. Porque él quería, por medio de un milagro, producir arrepentimiento en la gente. Pero Jesús, que conocía los corazones de la gente, y había corazones duros, Jesús lloró. Ahora, el mismo profeta Elías nos mostró
su temor ante las amenazas de ser asesinado por una mujer. Nos mostró su fragilidad. Abraham, el patriarca, también nos dejó ver que bajo ciertas presiones tuvo miedo. Pedro, por miedo, negó a Jesús 3 veces. También Pedro era un hombre terco, era otra de sus fragilidades, otra de sus debilidades. Tomás dudó. Marcos, por miedo, seguía a Jesús de lejos con una sábana encima, ¿verdad? Pablo se enfermó de malaria. Timoteo era enfermizo del estómago. Jacob estaba muy enfermo, no dice de qué, pero así dice la Biblia, cuando Jacob estaba muy enfermo. Job tenía úlceras en todo su cuerpo. Trófimo, la ayuda ministerial de Pablo, se quedó enfermo en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros somos iguales que ellos. Enfermamos como los demás, lloramos igual que toda la gente, sufrimos como todos, nos despiden del trabajo y sufrimos como muchos, nos falta la economía y a veces dudamos como a muchos les llega a suceder. No debemos esconder entonces nuestras fragilidades. Ahora, lo siguiente es importante. Si no las debemos esconder, ¿cómo tratamos entonces con nuestras fragilidades? ¿Cómo tratamos con esas debilidades? Bueno, hagamos lo que hizo Pablo. Pablo mostró sus debilidades como las verdaderas marcas de su dependencia absoluta de Cristo. Hagamos lo que él, repito, Pablo mostró sus debilidades como las verdaderas marcas de su dependencia absoluta de Cristo. Francamente nos resulta incomprensible la actitud del apóstol Pablo. Sin embargo, es de admirar su estilo de vida. Ahora, por un momento recuerden la historia del pueblo de Dios. ¿Puedes pensar en alguna persona que alguna vez Dios la quisiera utilizar por sus fuerzas y por sus virtudes, por su inteligencia o por sus habilidades? ¿Alguno de ustedes podría decirme eso? No hay ni una sola persona en la Escritura que Dios los quisiera usar por sus habilidades. Al contrario, el apóstol Pablo, cuando dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo, él dijo respecto a sus conocimientos, respecto a sus habilidades en el judaísmo, respecto a su autoridad que tenía, él dijo, ahora todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y la excelencia de su conocimiento. ¿Verdad? Sí, así es, sí. O sea que eso para mí es siempre darle la gloria a Dios. Sí, frágiles para su gloria. Sí, que dependemos de Él, estamos frágiles para glorificar a Dios. Amén. Y que estamos siendo probados, pero dentro de la prueba, que anhelemos ser aprobados. Amén, claro. Ese es el propósito de la Dios, prueba, ¿verdad? mostrando en este caso la fragilidad nuestra para gloria de Dios. Sí, para su gloria. Sí. Por ejemplo, bueno, estamos diciendo que no hay una sola persona que Dios la quisiera utilizar basado en sus habilidades o en su inteligencia. No, por ejemplo, Abraham era un anciano incapaz de producir hijos, sin embargo Dios le dijo que sería padre de multitudes. José era un esclavo olvidado en la cárcel, sin embargo Dios lo usó para preservar la vida de millones de personas que sufrían hambre por una terrible sequía que hubo en su época. Moisés era un pastor de ovejas tartamudo, sin embargo Dios lo usó para abrir un gigantesco mar para liberar de la esclavitud a millones de judíos. Gedeón era el menor de su casa y además pobre, y además encima de eso se sentía el más insignificante de todos. Sin embargo, Dios lo usó para derribar el altar de Baal y de Acera. David era un simple pastor de ovejas, sin embargo fue el más grande rey de Israel. Nehemías no era más que el copero del rey, sin embargo Dios lo usó para reedificar los muros de Jerusalén. Jeremías era joven e inexperto, y llorón además, pero Dios lo usó para llamar al arrepentimiento a todo el reino de Judá. Juan el Bautista era un desconocido que moraba en el desierto, sin embargo Dios lo usó como el hombre que le preparó el camino a Jesús. Los discípulos eran simplemente pescadores, hombres sin letras, sin estudios ni preparación alguna, pero Dios los usó para que el evangelio llegara hasta nuestras manos el día de hoy.
Qué impresionante, ¿lo ven? No hay una sola persona que Dios la quisiera utilizar por sus fuerzas o por sus virtudes. No hay una sola persona en toda la Biblia. Por más que le busques y le busques y le busques, no la vas a encontrar. Porque Dios no mira como mira el hombre, queridos hermanos. Dios no nos levanta mientras más fuertes seamos o más inteligentes seamos, porque la sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. Incluso la Escritura dice que la sabiduría del mundo puede ser animal, es terrenal y es diabólica. ¿Sí? Pero ¿qué dice el Proverbio capítulo 1? Que el principio para ser sabios, y dice el principio para entender sabiduría, el principio para entender cosas secretas, ahí lo dice, el principio para entender inteligencia, el principio para entender todo eso, el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es temer a Dios. Si tú quieres ser un hombre sabio, mira, no te muestres tan sabio. Muestra tu fragilidad y dile: Señor, yo no soy nada sabio comparado a ti, comparado a lo que dice tu palabra. Muestra tu fragilidad para que puedas llegar realmente a ser un hombre o una mujer sabia. Sí. ¿Verdad? Mira, este versículo Sí. dice: sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Amén. Lo que acabas de decir, ¿no? No es que Dios haya escogido hombres fuertes o mujeres fuertes, sino al débil para avergonzar al fuerte. Y una vez más, ¿para qué? Para que seamos frágiles para su gloria. Frágiles para su gloria. Sí, ahí veo en ese texto que dice Pablo, que en la debilidad está mostrando su transparencia, su humildad, para que la gloria sea para Dios. Fue lo mismo que con el apóstol, que en sus debilidades él se iba a hacer fuerte, se iba a perfeccionar. Se gloriaba y le iba a dar la gloria a Dios. Sí. En toda su debilidad, en toda su carrera. Para mostrar que era Dios, no era Pablo. Así es. Ahora, y estos que acabo de mencionar: Abraham, José, Moisés, Gedeón, David, Nehemías, Jeremías, Juan el Bautista, los 12 apóstoles, pues son simplemente los héroes de las Escrituras. Pero ¿qué podemos decir, por ejemplo, de personas como San Agustín, como Lutero, que han sido personas esenciales, ¿verdad? También en la historia de la iglesia: Wesley, Hudson, Taylor, Moody, Spurgeon, o tantas otras figuras que marcaron profundamente la historia del pueblo de Dios. Todos ellos, sin excepción, fueron útiles porque permitieron que sus debilidades fueran el medio por el cual Dios expresara su gloria. Sí, así es. Entonces, con esto estoy terminando. No tratemos de disimular nuestras debilidades. No busquemos esconderlas, ni perdamos el tiempo justificándolas. Cuando las tapamos o las escondemos, buscando hacernos fuertes, Cristo pierde poder en nuestra vida. Mejor hagámonos amigos de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades son la puerta para que toda la plenitud de Dios se manifieste en nuestra vida. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este devocional de esta mañana. Tenemos muchas aportaciones muy buenas. Por ejemplo, hermana Rael, que siempre también contribuye para la edificación de todos, dice: no nos está permitido gloriarnos a nosotros mismos. Tal gloria es efímera y pasajera, pero el gloriarnos en nuestras debilidades nos hará hombres y mujeres con una visión distinta de nosotros y de los demás. Las debilidades son los límites con los que Dios nos mantiene aptos para su servicio. Prohibido gloriarse a sí mismo, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una de las visitas del pastor Chío Olivares a nuestra congregación, él estaba hablando precisamente de que la gloria es de Dios y no de los hombres. Y tú te recordarás que volteó, me miró y me señaló y me dijo: así que Daniel, ni una gota de su gloria, ni una gota de su gloria, toda la gloria es para Dios. Más bien, y tomando las palabras del apóstol Pablo, gloríate en sus debilidades, para que el poder de Cristo se perfeccione en ti. Por eso dijo Pablo: más bien me gloriaría en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí, ¿verdad? Yo creo que en glorificar uno a Dios a través de nuestras debilidades, fragilidad humana, vas a encontrar para lo que Dios te llamó.
Ajá. Mucha gente dice, ¿para qué me llamaría a Dios? Para evangelizar, para Sí. predicar, para ser un pastor. Cuando tú le des la gloria a Dios en las fragilidades, entonces vas a encontrar para qué te llamó el Señor. Ahí el Señor te va a decir, Sí. se va a mostrar con su poder y te va a decir, para esto te llamé. Dice también Rael, nos da otro versículo, 2 Corintios 4:7, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Sí, amén. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro, ¿verdad? La hermana Gidán Estrada también nos cita Lucas 17, del 7 al 10, pero ella extrae esta parte, esta frase que dice, siervos inútiles somos. Amén. También la hermana Lourdes Medina dice, en nuestra fragilidad, ¿a quién acudiremos? Antes yo acudía a la desesperación, dice ella, a la angustia, incluso al enojo y al miedo. Hoy, por la gracia de Dios, acudo a Dios aun cuando me embargue el miedo, pero este miedo ya no me paraliza. Sé que en el mundo tendré aflicciones, pero confío porque Jesús venció al mundo. Sé que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y también hermana Mar Santos nos cita Hebreos capítulo 5 versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que me podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, reverencia. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra su fragilidad en su área humana. Hermana Elsa González Rodal nos cita Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dad la gloria por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Bueno, Esther Quirós dice, Dios ha usado a personas sencillas y humildes todo el tiempo. Todo lo que él vio fue la actitud de su corazón. Eran personas temerosas de Dios. Bueno, creo que quedó muy claro el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Dice Eva Sánchez, hoy acudo a Dios y le digo, no permitas que caiga en el temor. Bueno, gloria a Dios. También la hermana Cas nos cita el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. Qué preciosa y qué tremenda la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una oración. Queremos invitar a aquellas personas que nos están viendo, que quieran entregarle su vida a Jesús, que quieran abrirle su corazón al Señor. Ya te diste cuenta que de nada te sirve tu orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo se convierte en dureza de corazón. Y cuando hay dureza de corazón, ¿sabes? Le cierras completamente el acceso a que Dios entre a tu vida y no pueda hacer una transformación. Y si no hay un cambio de vida y no hay una transformación, no hay salvación. Y si tú anhelas la salvación y el perdón de tus pecados, yo te invito a que rindas tu vida a Cristo y haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Con humildad, inclina tu cabeza y dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados en esta mañana. Reconozco que soy un ser pecador. Reconozco y acepto que mi vida ha estado contaminada por el pecado por muchos años. Y que no había entendido, Señor, que tú nos hiciste seres frágiles para que tú te puedas manifestar en medio de la fragilidad, ayudarnos y que tu nombre sea glorificado. Y al no entender eso, me he convertido en un hombre y en una mujer endurecido, soberbio, orgulloso en el corazón, y he desechado tus mandamientos, he desechado tu palabra una y otra vez, pero hoy vengo delante de ti a arrepentirme, Señor, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Te muestro mi fragilidad, Señor. Te entrego mi fragilidad, soy incrédulo, soy malo, soy pecador, pecadora. Hablo con insultos, menosprecio a la gente, a mi propia familia. No sé perdonar, tengo orgullo, arrogancia, tengo maldad en mi corazón. Soy una persona con amargura de alma y todas esas cosas están mal,
pero muestro mi fragilidad, Señor, delante de ti, para que tú me fortalezcas y me perdones. Perdóname, Señor, y hazme como uno de tus hijos. Dame el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo venga a mi vida y produzca en mí la obra del nacer de nuevo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a orar por todos ustedes. Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana porque tú has hablado a nuestras vidas. Sí, Señor, ayúdanos, Padre, queremos realmente gloriarnos en nuestras habilidades y sabemos que eso solamente lo vamos a lograr tomados de ti, agarrados de ti, siendo sensibles, siendo humildes y reconociendo, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti, reconociendo que somos esos vasos frágiles, esos vasos de barro, Señor. Te pedimos, Padre, que por favor que tú vengas a ayudar a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que todos aquellos, Padre, que en estos momentos han demostrado esa debilidad, Señor, a través de las circunstancias que están pasando, que tú traigas el consuelo, Señor, que tu Espíritu Santo venga a traer esa consolación, Señor, que en tus promesas en la palabra también ellos sean consolados, Señor, por medio de las alabanzas, Señor, por medio de otros hermanos, Señor, que ellos puedan recibir el consuelo en esos momentos de debilidad que ellos están pasando. Reconocemos, Señor, que somos tan vulnerables, somos tan frágiles, Señor, pero tu palabra dice que somos bienaventurados en nuestra debilidad. Gracias por tu amor y por tu cuidado, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, te seguimos dando la gloria siempre, Padre, a pesar de las fragilidades de la pandemia, de lo que estamos viviendo. Y también, Padre, llevando las cargas los unos de los otros, de nuestros hermanos que se han enfermado, que están frágiles, que sus sentimientos están muy por los suelos, Padre. Declaro en esta hora, en este día, que tenemos un consolador, que tenemos a alguien que se preocupa por nosotros en nuestra debilidad, que solamente le demos la gloria a nuestro Señor y que aprendamos que el justo, aunque caiga 7 veces puede ser levantado. Gracias, Señor, te damos, porque tú estás atento a nuestras oraciones y tú nos respondes. Señor, te entregamos este día martes para que nos bendigas, Señor, y nos guardes y derrames tus bendiciones sobre nosotros. Padre, guárdanos, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia de esta pandemia, de este virus, de esta enfermedad. Señor, solo tú sabes qué es lo que hay detrás de todo esto. Y nosotros queremos pedirte solamente protección. Mostramos nuestra fragilidad delante de ti. Por más que nosotros nos protejamos, que nos lavamos las manos, que nos pongamos un cubrebocas, que nos pongamos guantes, Señor, sabemos que dependemos de tu cuidado y de tu protección. Señor, nos encomendamos a tu gracia y a tu cuidado y te pedimos también que bendigas al esposo de nuestras hermanas que han salido al trabajo, a los pequeños, a todos, Señor, donde quiera que salgamos por alimento, Señor, que tú nos guardes. Bendice nuestra entrada y nuestra salida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Pues gracias a Dios, gracias, hermanos. No sé si ustedes ya desayunaron, yo supongo que sí, ¿verdad? Y los que no hemos desayunado, pues buen provecho, ¿verdad? Es importante también que se alimenten bien, ¿sí? No se hagan los fuertes y digan voy a desayunar carnitas y voy a comer tacos de suadero y voy a cenar tacos de pastor o una pizza y hamburguesas. También nuestro cuerpo es frágil y necesita ser bien alimentado, ¿sí? Que el Señor les bendiga. Nos vemos hoy en el discipulado, en la enseñanza para niños, antes jóvenes 7 de la noche y niños a las 8 de la noche y mañana nosotros a las 8 de la mañana. Todos los días el Señor nos está dando de comer, nos está dando alimento. De lunes a viernes en la mañana y en la noche, todos los días estamos recibiendo su alimento. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones, amados.